Les invito, por favor, a ir conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer a partir del versículo 16 del capítulo 1 hasta el versículo 32. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como la mayoría de ustedes saben, el 26 de junio pasado, en una reñida decisión de 5 jueces contra 4, la Suprema Corte de los Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión. Y dada la influencia que ocupa la nación norteamericana en el mundo occidental y el relativismo imperante en nuestra generación, es lógico suponer que esta decisión tendrá repercusiones de amplio alcance en muchos otros países, incluyendo la República Dominicana. Es por esta razón que nosotros vimos pertinente, los pastores de esta iglesia, de tener el curso de la serie expositiva que llevamos actualmente en el Evangelio de Marcos para tratar este tema este domingo y el próximo. Como les decía hace un momento, en la mañana de hoy estaremos considerando de manera particular cuáles son las raíces de la homosexualidad a la luz de este pasaje de la carta de Pablo a los romanos, y el domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a considerar cuál debe ser la respuesta de la iglesia a este intento de redefinir la familia, de redefinir el matrimonio, que son las dos instituciones más fundamentales de la sociedad humana. De igual manera, y como ya hemos avisado, en la tarde de hoy vamos a tener un panel abierto para responder acerca de la homosexualidad, abordando preguntas y temas que son difíciles de tratar en un mensaje como este. Ahora bien, hermanos, yo estoy consciente de que este es un tema polémico, este es un tema controversial,
y que tanto los que están en contra como los que están a favor del matrimonio homosexual pueden asumir conductas muy agresivas para defender su posición. Por lo que yo me adelanto a decir que mi intención en esta mañana es abordar este tema desde una perspectiva bíblica y con un corazón pastoral. Desde una perspectiva bíblica, pero con un corazón pastoral. En otras palabras, nosotros queremos ser fieles a la enseñanza de las Escrituras con respecto a este tema, pero al mismo tiempo queremos ser sensibles a todos aquellos que están luchando con las consecuencias de asumir cierto estilo de vida e instruir a los creyentes para que podamos dar una respuesta que sea apropiada, no solo en el fondo, sino también en la forma. Y mi oración al Señor es que este mensaje de las Escrituras, como orábamos hace un momento, pueda traer luz donde haya verdadera confusión y pueda traer esperanza donde haya desesperación. Porque el Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvar a todo tipo de pecadores sin importar sus inclinaciones sexuales. El Evangelio salva a heterosexuales porque necesitan el Evangelio. El Evangelio salva a homosexuales porque necesitan el mismo Evangelio que necesitan los heterosexuales. Por otra parte, es importante aclarar que el tema central de este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en la carta de Pablo a los romanos, no es la homosexualidad. Y ya yo dije claramente que quiero ser fiel a la enseñanza de este texto. El tema central de este pasaje es la necesidad del Evangelio. De hecho, la Biblia no es un manual de sexualidad. La Biblia es una historia de la redención. Pero como yo espero mostrar en esta mañana, cuando nosotros colocamos la sexualidad humana en el contexto de esa gran historia redentora que se revela en las Escrituras, estamos mejor equipados para entender el problema con el que estamos lidiando aquí, así como la solución que Dios ha provisto para resolver ese problema. La tesis de Pablo en este pasaje es que todos, absolutamente todos los hombres por igual necesitan la salvación que el Evangelio anuncia, porque todos, absolutamente todos, son igualmente culpables en la presencia de Dios. Así que la buena noticia del Evangelio comienza con una noticia muy mala. Y de hecho no podemos entender la buena noticia del Evangelio si no entendemos primero la mala, que es lo que Pablo pasa a explicarnos aquí a través del versículo 18. Y aunque no es mi intención exponer este pasaje con todo lujo de detalle, es un pasaje muy denso, al menos tenemos que entender cuál es la esencia de la acusación que Pablo plantea aquí contra la raza humana y que demanda un costosísimo plan de salvación como el que Dios anuncia en el Evangelio. Nosotros encontramos básicamente dos cosas en este pasaje: una acusación general seguida por un desglose más específico, más concreto de esa acusación general. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El cargo de Dios contra toda la raza humana es muy contundente. Él se ha revelado a todos los hombres a través de la creación,
en una forma muy evidente, y más adelante Pablo va a añadir que Dios también se ha revelado a través de la conciencia humana. Todo hombre tiene una conciencia, todo hombre tiene la noción de bueno y malo, y que lo bueno debe ser alabado, lo malo debe ser castigado. Eso es un testimonio de Dios en la conciencia del hombre, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir esa revelación divina con todas las fuerzas de su corazón. Como un artista que desea ser conocido, Dios ha puesto su firma en todo el universo que Él creó y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Esa es la verdad que el hombre ha detenido con injusticia. Por supuesto, eso no quiere decir que la creación nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Pero Pablo está diciendo que revela lo suficiente como para saber que Él existe, como para saber que Él es digno de ser adorado, como para saber que Él es digno de ser obedecido. Por simple observación, mis hermanos, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. Y que la causa debe ser suficiente para explicar el efecto. Por ejemplo, imagínate que sales de tu casa, dejas encendida tu computadora y únicamente el gato se quedó adentro. Cuando regresas tarde en la noche, encuentras en la pantalla de tu computador una nota que dice: prepárate para morir, te llegó la hora. Bueno, si tú eres como yo, ¿verdad? Así inteligente, seguramente vas a llegar a la conclusión de que alguien entró en tu casa, a esa brillante conclusión, de que alguien entró en tu casa y que dejó esa nota con un propósito. Ahora, puede ser un chiste de mal gusto o puede ser una amenaza escalofriante, pero la posibilidad de que el gato haya caminado por el teclado y haya escrito ese mensaje por accidente es imposible, y mucho menos la posibilidad de que lo haya hecho a propósito. Esa causa no es suficiente para explicar el efecto, así que tú vas a tener que seguir investigando. Ahora, noten algo interesante en este ejemplo que yo acabo de dar. El hombre está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con algo como esto y no tratar de buscarle una explicación. Y no me refiero únicamente a un caso como este en que su vida puede estar en peligro. El hombre, por su propia constitución, como Dios lo hizo, el hombre razona, el hombre piensa lógicamente, el hombre se hace preguntas. Es por eso que las novelas y las películas de detectives son tan populares. Hay una curiosidad natural en el hombre que lo mueve a atar cabos, que lo mueve a sopesar las evidencias para tratar de saber exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que la existencia del universo y nosotros dentro de ese universo nos plantea el caso más fascinante, nos plantea el caso más relevante que detective alguno haya tratado de descifrar jamás. Solo que en este caso la solución resulta increíblemente simple, porque toda la creación está repleta de evidencia que nos hablan de un creador todopoderoso, lleno de sabiduría, que hizo todas las cosas con un propósito. Eso es tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido queda sin excusa, dice en el versículo 21, literalmente queda sin apología para defender su caso cuando tenga que presentarse delante de él en el día del juicio. El hombre sabe que hay un Dios, dice Pablo, pero pretende vivir como si no lo supiera. Noten el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Él sabe que hay un Dios, pero él pretende vivir como si él no lo supiera. Esa es en esencia la acusación de Pablo contra toda la raza humana. El hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. Hay un reputado profesor de leyes y filosofía
llamado Jay Budziszewski. No traten de aprenderse el nombre. Hay que repetirlo un rato para aprenderlo. Es profesor universitario de filosofía y de leyes. Budziszewski durante un tiempo fue ateo, pero finalmente llegó a la conclusión de que su problema era básicamente el autoengaño. Y ahora escuchen lo que dice él. El autoengaño, dice Budziszewski, significa hacerse el tonto. Significa pretender que no sabemos lo que en realidad sí sabemos. Jugar a que desconocemos lo que en realidad conocemos. Lo que estoy insinuando es que los seres humanos jugamos con Dios. Nos mentimos. Y una de las cosas acerca de las cuales nos mentimos es sobre nuestro conocimiento de la realidad de Dios. Y aquí él cita el Salmo 14, donde el salmista comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y continúa diciendo el salmista: no le llama necio al hombre por pensar que no hay Dios, sino más bien por decirse a sí mismo que no hay Dios, aunque en lo profundo de su mente él sabe que no es así. Hay un Dios y él lo sabe, pero él se dice a su corazón, él pretende vivir de cierta manera. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1. El hombre sabe que existe Dios, pero pretende vivir como si él no supiera eso. Y por supuesto, nadie puede pretender tal cosa sin sufrir la consecuencia. Imagínate lo que sucedería con una persona que de repente decide pretender que los carros no existen. Y él va por la calle y él cruza porque él dice no existen. Ya ustedes se imaginan lo que va a pasar. El hombre pretende vivir como si no tuviera que tomar en cuenta a Dios. Y ahora Pablo quiere mostrarnos de manera más específica, de manera más concreta, cómo esto se manifiesta en la realidad, en la práctica, a través de 3 intercambios íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, el hombre, dice Pablo, decidió cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí está el primer intercambio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad y nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Eso es imposible. Y debo aclarar, porque somos personas muy sofisticadas del siglo XXI, que cuando hablamos de idolatría no podemos pensar únicamente en un adorador de imágenes. Todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que buscamos nuestra identidad, nuestra seguridad, que no sea Dios, ese es nuestro ídolo. Es aquello en lo que nos refugiamos en momentos de dificultad, o como dice Timothy Keller, son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos: yo necesito eso para ser feliz, o si yo no tengo eso, mi vida no vale nada ni significa nada. Eso es un ídolo. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador, y por eso experimenta una profunda insatisfacción, no importa su inclinación sexual. Hermano, yo tengo que seguir insistiendo. Este pasaje no es acerca de la homosexualidad. Este pasaje es acerca de la culpabilidad humana. El hombre vive insatisfecho, no importa si es homosexual o si es heterosexual. C.S. Lewis decía que la historia de la humanidad es una terrible y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz. Esa es la historia del hombre. Tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz.
En segundo lugar, Pablo dice también que el hombre no solamente ha cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas, él ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La gloria de Dios estaba supuesta a ser el sol alrededor del cual orbitaran nuestras almas, pero el hombre ha decidido orbitar alrededor de las criaturas y sobre todo se ha colocado a sí mismo en el centro de su propio universo. Y eso no solo nos convierte en idólatras, sino que produce una profunda distorsión de la realidad. Una profunda distorsión de la realidad. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, en el sentido de que ha decidido poner a un lado al Creador, descansar en la criatura. Adorar a Dios como Dios es ver las cosas como son. Y por lo tanto es vivir conforme a la verdad. Adorar a la criatura como si fuera Dios es vivir una ilusión que distorsiona por completo nuestra percepción de las cosas. Es abrazar la mentira como si fuera la verdad. Es por eso que Pablo dice en el versículo 21 que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. Han perdido la capacidad de razonar equilibradamente. Tanto así que a la necedad el hombre le llama sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a la sabiduría el hombre le llama necedad. ¿Cómo nosotros podemos entender que en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, matar el huevo de una águila calva te lleva a la cárcel y a pagar una multa de 5 a 10 mil dólares, pero matar a un niño en el vientre de la madre no tiene ninguna penalidad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad en una forma objetiva. Y una de las ilustraciones más claras de esa terrible distorsión es precisamente la homosexualidad, que es el tercer intercambio que Pablo menciona en el pasaje, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Digo otra vez, el tema de estos versículos no es la homosexualidad, sino la necesidad que todos tenemos del evangelio. Pero Pablo introduce ese tema aquí como una vívida ilustración de lo que ha ocurrido con la raza humana al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas y la verdad de Dios por la mentira. Debido a ese terrible intercambio hecho por el hombre en su pecado, Dios ha derramado su ira, escuchen bien otra vez, contra toda la raza humana. Pablo no está hablando aquí de casos específicos. Pablo está hablando de la humanidad y él está diciendo: Dios ha derramado su ira contra el hombre, contra toda la raza humana. ¿Cómo? Dejándoles cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. 3 veces Pablo dice en este pasaje que Dios los entregó. 3 veces a todo el mundo. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Va a haber un despliegue de la ira de Dios
en el día del juicio. Pero Pablo está hablando aquí de cómo se manifiesta esa ira aquí y ahora en el presente. Como dice el comentarista William Hendrickson, Dios en su ira permite que todos los pecadores impenitentes sean arrastrados por sus propios pecados al abismo de sus propias pasiones viles. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora, que sabiendo que existe Dios, ahora quiere pretender que no lo sabe. Ahora quiere pretender que Él no está ahí. Ahora quiere pretender que su opinión no importa en lo absoluto. Y Dios los entregó. Pastor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Yo lo sé. Pero también enseña que Él es perfectamente santo y que Él es perfectamente justo. Estos atributos no se excluyen entre sí, sino que se complementan. De hecho, déjenme decir algo que a algunos les va a parecer bien extraño. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad que destruyen al hombre creado a su imagen y semejanza. Alguien dijo muy sabiamente: todas las personas que realmente aman, en ocasiones se llenan de ira, no a pesar de que aman, sino más bien por causa de ese mismo amor. Óyeme bien, si el hecho de ver arruinarse aquello que tú dices amar, eso no te produce ira, eso es un síntoma de que tú realmente no lo amas. ¿Se entendió eso? Si tú realmente amas, tú tienes que tener ira. Si tú no sabes lo que es la ira, tú no eres una persona llena de amor, tú eres un indiferente. Y el indiferente o la indiferencia no es más que odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, no puede permanecer indiferente ante la violencia, no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Así que Dios muestra su ira contra el pecado en todas sus manifestaciones, no solo porque es un Dios justo, sino también porque es un Dios de amor. Él no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado del hombre, sino que ha derramado su ira desde el cielo, dejando que el hombre obtenga lo que quiere. Esa es la manifestación de la ira. Dejándolo que se vayan detrás de sus pasiones. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la manifestación de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora. ¿Quieren vivir pretendiendo que Él no tiene nada que ver con nuestras vidas? A pesar de todas las evidencias que Él ha dejado de sí mismo, Dios les está dejando experimentar las consecuencias de esa terrible y pecaminosa decisión. Y la homosexualidad no es más que una muestra de cuán distorsionada puede llegar a ser la percepción de la realidad cuando se decide vivir de espaldas a Dios, al punto de llegar a deshonrar sus propios cuerpos, como dice Pablo en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa palabra inmundicia se refiere a todo tipo de pecado sexual, incluyendo también la homosexualidad, como vemos en los versículos 26 al 27. Y noten que los términos que Pablo usa en los versículos 26 y 27 para referirse a este pecado específico. En ambos versículos nos dice que son pasiones vergonzosas, que son antinaturales. Y al final del versículo 27 dice que es una conducta extraviada que trae consigo inherentemente retribución o castigo de parte de Dios. Y yo creo que de lo que Pablo está hablando allí no es del SIDA. Cuando Pablo dice en el versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, lo que Pablo está diciendo es que la perversión misma es parte del castigo. Es un pecado que lleva a más pecado, y esa es parte del castigo de Dios. Pero yo sé que estas palabras son fuertes, pero hermanos, eso está en la Biblia. Esa es la opinión de Dios
revelada en las Escrituras. La conducta homosexual es una violación al orden establecido por Dios cuando Él hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Es en ese sentido que Pablo está usando aquí la expresión contra naturaleza. Y nosotros sabemos, yo he tratado con muchos homosexuales o con varios homosexuales a lo largo de mi ministerio. Yo sé que muchos perciben como natural sus inclinaciones homosexuales y que algunos piensan incluso que han nacido así. Pero quiero decir esto con todo cuidado. No son nuestros deseos, por más fuertes que sean, los que definen nuestra naturaleza. Es el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. El problema es que el pecado ha distorsionado tanto la personalidad humana que ahora deseamos cosas que no deberíamos desear. Y aclaro, este es un mal que nos afecta a todos, homosexuales y heterosexuales, a todos. El deseo de un hombre casado por otra mujer que no sea su esposa no hace legítima la poligamia, porque no son nuestros deseos lo que definen lo que está bien y lo que está mal, y mucho menos cuáles deben ser nuestros derechos civiles. No son nuestros deseos lo que definen eso. De manera que la práctica homosexual es un pecado, independientemente de lo fuerte que pueda ser la inclinación de aquel que lo practica, porque violenta el diseño de Dios para la sexualidad y para el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer pudieran unirse y llegar a ser una sola carne. ¿Saben para qué? Y esto es lo hermoso del matrimonio: para que sean una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia, como dice Pablo en Efesios capítulo 5. Sí, yo sé que existen muchos factores que pueden incidir en el hecho de que una persona tenga inclinaciones homosexuales, al punto de que, mis hermanos y amigos que están aquí, es prácticamente imposible poder descifrar todos los factores que pudieron incidir en la vida de una persona para que tenga esa inclinación. Pero lo que Pablo enseña en este pasaje es que toda condición pecaminosa, no únicamente la homosexualidad, toda condición pecaminosa no es más que una manifestación de esa decisión que ha tomado el hombre en su pecado de detener con injusticia la verdad. Y de hecho, noten, hermanos, y aquí hablo a los creyentes, que la homosexualidad no es el único pecado que se condena en este pasaje como fruto de esa fatal decisión tomada por el hombre. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 28: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, en sentido general, cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ustedes se dieron cuenta cómo Pablo mezcla en este pasaje pecados tan escandalosos como el homicidio y la fornicación con otros pecados que a muchos no les parece tan terrible, como la envidia, como el chisme, la murmuración. ¿Saben cuál es la intención de Pablo aquí? Pablo quiere que entendamos que todos hemos sido afectados por esos dos intercambios primeros que mencionamos anteriormente, incluyendo los moralistas y religiosos. De hecho, a partir del capítulo 2, Pablo va a comenzar a hablarle a los moralistas y le dice: por si acaso no pienses que tú también estás exento.
Y al final termina diciendo: todos estamos bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Homosexuales y heterosexuales, todos somos igualmente culpables, porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Unos lo manifiestan de un modo, otros de otro, pero todos hemos detenido con injusticia la verdad, y todos tendremos que dar cuenta por esto algún día en el tribunal de Dios. Pero es aquí precisamente donde entra el juego el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, todo lo que Pablo está diciendo es para poner en contexto la sorprendente y extraordinaria noticia de que Dios diseñó un plan de salvación con el propósito de salvar a todo tipo de pecadores, independientemente de sus inclinaciones sexuales. Versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos esa gloriosa noticia del evangelio? ¿Por qué necesitamos esa salvación que el evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra evangelio significa buena noticia. Pero esta buena noticia solo tiene sentido en el contexto de la mala noticia que hemos estado presentando hoy aquí. El hombre ha pecado gravemente contra Dios. El hombre ha detenido con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, él ha decidido pretender que Dios no está allí, que no hay que tomarlo en cuenta. Y eso ha traído como consecuencia un montón de conductas pecaminosas y distorsionadas. Pero ahora escuchen lo que hizo Dios para resolver ese problema. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como aquel que recibe todo el peso de la ira de Dios que el pecado merece, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje teológicamente muy denso, en palabras muy sencillas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios envió a su Hijo al mundo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para derramar sobre Él la ira justa que merecen nuestros pecados, para así poder justificar a todo el que ponga su confianza únicamente en Él, sin pasar por alto así su justicia. Todos los pecados enumerados en Romanos 1, todos, incluyendo la homosexualidad, incluyendo el lesbianismo, pero incluyendo también a los odiosos, a los necios, a los desleales, a los moralistas hipócritas, a los religiosos hipócritas, a los desobedientes a los padres, a los inventores de males, a todos los que se enumeran en la lista de Romanos 1, todos serán perdonados si ponen su fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios derramó sobre Él en la cruz del Calvario el castigo justo que merece cada uno de esos pecados. De esa manera Él sigue siendo justo, porque Él no dejó el pecado sin castigo. Él sigue siendo justo y es al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Ese es el mensaje del Evangelio. Que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios resolvió el problema causado por ese terrible intercambio hecho por el hombre a través de otro intercambio, el glorioso intercambio de la cruz. Cristo sufrió el castigo que nosotros merecemos, para que todo el que se arrepienta de sus pecados y se ampare en él por la fe, reciba de parte de Dios las bendiciones que él merece por su justicia. Hace un momento decíamos que Dios ha derramado su ira en este mundo caído, dejándole al hombre cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. Y esa es indudablemente una manifestación de su justo aborrecimiento por el pecado. Pero ¿saben qué? Esa moneda tiene otra cara. Escuchen lo que dice Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, a futilidad, a lo que no sirve, a la frustración, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que toda la frustración que nosotros experimentamos al vivir en este mundo caído tiene la intención de despertarnos a la realidad de lo horroroso que es cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, con el fin de que muchos puedan volverse de su pecado, poniendo su fe en el Señor Jesucristo y colocando a Dios en el lugar que le corresponde. Mi amigo, hay esperanza para el pecador, independientemente de sus inclinaciones sexuales. Hay esperanza para el homosexual, hay esperanza para el heterosexual, hay esperanza para el liberal y hay esperanza para el moralista hipócrita. Hay esperanza. Hay esperanza para el publicano y hay esperanza para el fariseo, porque hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Escribiendo su carta a los Corintios, Pablo les recuerda que ningún pecador impenitente heredará el reino de Dios. Ninguno. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo sé que muchos nos acusan de homofóbicos porque decimos que la homosexualidad es un pecado. Y lamentablemente no sería correcto de mi parte dejar de reconocer que muchos cristianos actúan de tal manera que muestran la realidad de esa acusación. Pero ¿saben cuál es la realidad? La verdad verdadera detrás de todo esto: que solo los cristianos pueden y deben manifestar verdadero amor hacia los homosexuales, al mostrarles su problema con la justicia de Dios, para luego presentarles la esperanza que todos tenemos en Cristo. Nosotros amamos a los homosexuales y debemos recibir a los homosexuales de la misma manera que recibimos a los heterosexuales. Queridos hermanos, no perdamos el foco en medio de este debate que se ha levantado en torno al matrimonio homosexual. Sí, nosotros queremos hablar donde quiera que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo y presentar la verdad acerca de la sexualidad humana y acerca del matrimonio en cualquier plataforma
en la que nosotros podamos hacerlo. Pero nunca olviden que nuestra misión principal en el mundo es predicar el evangelio de Jesucristo, proclamando a los pecadores de todo tipo, homosexuales y heterosexuales, que hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. Me encanta como dice John Piper: Dios no nos ha llamado a ganar las elecciones, sino a ganar almas, corazones y mentes. Él no nos ha llamado a controlar el Congreso, sino a predicar el evangelio. Él no nos ha llamado a vivir seguros, sino a decir la verdad. Él no nos ha llamado a evitar el conflicto, sino a amar a todos. Así que habla la verdad en amor, confía tu causa a Dios y mantén la gloria de Dios en el centro de tu alma, de modo que todos los planetas de tus pasiones giren en su órbita adecuada. Si nos abren la puerta del Congreso, vamos a ir al Congreso. Y gracias al Señor que ya pasó este martes pasado. Y seguiremos hablando y seguiremos yendo siempre que nos abran la puerta. Pero hermanos míos amados, el día que nos cierren la puerta del Congreso, el día que cambien las leyes, Jesucristo sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que seguir predicándolo, aunque la cultura a nuestro alrededor esté absolutamente en contra nuestra. Y mi amigo, mi invitación en esta mañana a todos por igual es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. No importa los pecados que hayas cometido, confiando únicamente en ese glorioso intercambio que Él llevó a cabo con su vida y con su muerte. Él vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir, para luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios salva y Dios transforma por el poder del evangelio únicamente